Hola, buenos días. Soy Pablo Gutiérrez, soy socio de Mundo Franquicia Consulting, consultora especializada en el desarrollo de proyectos de franquicia. Llevamos ya en el mercado, pues son 22 años asesorando a empresas en desarrollo a través de comercio asociado, no siempre a través de franquicia, otras veces a través de licencia, agencia, concesión. Y en estos años, pues la verdad que hemos asesorado a la mayoría de cadenas que han crecido aquí en España a través de este sistema de franquicia. Uno de nuestros motores es el desarrollo de cadenas de hostelería, pero también es cierto que trabajamos en otros segmentos. En el día de hoy, pues lo que vamos a ver son estos 3 puntos de trabajo. Primero, cómo desde Mundo Franquicia vemos la previsión económica para el año 2023, analizando los principales datos macro. Luego, las tendencias que vemos en el mercado dentro del segmento de hostelería. Y por último, pues dar los pasos, los puntos que desde nuestro punto de vista tenemos que analizar si alguno de los que estáis aquí o de las empresas que tenéis, pues se quieren desarrollar a través de comercio asociado en España o fuera de España. Siempre lo decimos, nuestro primero análisis, nuestros primeros desarrollos son en España, pero cuando las empresas se consolidan, pues fundamentalmente están saliendo primero a Portugal, que muchas veces lo vemos como parte de España, luego con fuerza en el arco mediterráneo y también en todo el mercado de Latinoamérica. A día de hoy el mercado de Latinoamérica hay que mirarlo con lupa, pero es una de las salidas de nuestras empresas cuando ya estamos consolidados aquí en España. Y luego también pues lo que nos está pasando, muchas empresas de fuera que están entrando aquí en España a través de relaciones de máster o de franquicia. Habéis tenido charlas donde algunas de las marcas de fuera de Estados Unidos como Taco Bell, como Pizza Hut, como distintas marcas ya han entrado, y otras que durante el año que viene pues seguro que entrarán, sobre todo en el segmento americano y que estamos ayudando ahora. Como primer punto, previsión económica. ¿Cuáles son los principales datos que debemos analizar para el año que viene? Bueno, yo creo que ya todo lo tenemos claro, estamos ante una desaceleración económica. De hecho, la previsión para este último trimestre y para el primer trimestre del año que viene, del 2023, va a ser caída del PIB. Eso significará que entremos en una pequeña recesión, pero desde nuestro punto de vista entendemos que va a ser una recesión moderada, porque a diferencia de lo que vivimos en la crisis del 2007-2008, que ya nos tocó también, a día de hoy hay liquidez financiera. Los bancos están aportando liquidez al mercado. En el 2008 los bancos se cerraron, no había financiación. Ahora sí hay financiación y eso entendemos que es importante para esa recuperación más rápida. También entendemos que en el 2023, sobre todo en el primer trimestre, va a haber un estancamiento del consumo. O sea, el consumo no está creciendo, sino que al revés se está estancando. De hecho, hablando con cadenas con las que trabajamos, vemos como el consumo se ha ralentizado. Están teniendo menos visitas a los locales y es cierto que la facturación la han recuperado también porque el ticket medio está siendo más alto. Entonces creemos que durante el primer trimestre del 23 va a ser un trimestre pues un poco duro. Luego, y sobre todo en España, pues vamos a tener la oportunidad de recuperar más rápido, porque uno de los motores en España es el turismo. En cuanto vuelva el turismo a mitad de marzo, abril, con Semana Santa, pues entendemos que se va a producir. De hecho, las expectativas para el año que viene es que siga habiendo un pequeño crecimiento en el PIB. Hay algunos datos o algunos estudios que dicen que no, que puede haber caída, pero entendemos que no, como este año, que cerrará en el 4 y pico, pero que sí que en torno al 1, si todo sigue como va y la incertidumbre motivada por guerra, por crisis energética, por situación de Chinatown no se recrudece, pues entendemos que sí que podemos tener un pequeñito crecimiento durante el 2023. Como conclusión, sí que pasamos a 2 trimestres de estancamiento, de pequeña caída, de recesión, creemos que menos que en otros países de la Unión Europea, pero que durante el segundo y el tercer trimestre, sobre todo motivado por la entrada también del consumo a través del turismo, pues tendremos una pequeña subida. Luego el cuarto trimestre del 2023 yo creo que ya es tener la brújula de saber para dónde vamos es muy complicado. Se está moderando la inflación, ya hemos visto los datos de octubre-noviembre, que son mejores incluso que otros países de la Unión Europea. Entendemos que la evolución va a ser así, va a seguir siendo una tendencia hacia la baja en esa inflación. De hecho, la previsión que hay es bajar en el 2023 hasta el 5%.
Igual, son escenarios con los que trabajamos, pero escenarios de mucha incertidumbre por los motivos que os he comentado anteriormente, que son los que van a marcar un poco el desarrollo durante los próximos meses. La subida tipo ya la estamos viendo, hoy ha salido ya el Euribor de noviembre, estamos en el 2,8, creemos que durante el 2023 se va a situar en torno al 3%, entendemos que mientras que la inflación no se controle, el Banco Central Europeo va a seguir subiendo tipo, ya lo anunció, ya ha tenido dos, creemos que va a tener alguna más y eso va a motivar pues que el Euribor se sitúe en torno a ese 3 y poco por ciento. ¿Más caro, más alto de lo que hemos vivido en los últimos años? Sí, pero para nosotros aún así sigue siendo un tipo de interés bajo. O sea que si los bancos siguen dando y siguen regando de dinero al mercado, pues las empresas van a poder financiarse. Y eso es importantísimo. Entonces sí, si lo vemos en perspectiva con respecto a año y medio atrás, pues oye, los tipos son más altos. Pero bueno, aún así estamos en un contexto de tipo de interés bajo. Y la subida, pues entendemos que no va a ser muy superior al 3 y pico. Ojalá no me equivoque, si van reduciendo la inflación no pueden seguir subiendo tipos porque todo lo que haga subir tipos reduce consumo. Entonces tienen que medir muy bien cómo trabajar en eso y nuestra previsión para el 2023 está más en torno a ese 3%. Luego, aunque no sea dato macro, pero sí es importante tenerlo en cuenta las elecciones del año que viene, que al final implican que pueda haber unos cambios, para mejor o para peor, pero sí que es un dato relevante. A priori están previstas para noviembre, pero no sabemos si van a llegar a noviembre o no. Con la inestabilidad que hay en el gobierno, pues a lo mejor se adelanta. Pero sí que tengamos en cuenta, oye, que ese dato lo vamos a tener durante el 23. Todo esto, pues como os decía, basado en unas previsiones con mucha incertidumbre. Lo que está sucediendo en la guerra Rusia-Ucrania, la crisis energética que vivimos con toda la subida de costes que ello conlleva, que por suerte sí que hemos visto como en octubre-noviembre ya hay una caída en esos costes, pero está ahí. Y la frenada que ha sufrido China, pues al final afecta a la economía mundial, afecta a la Unión Europea y nosotros como España pues somos exportadores fundamentalmente de la Unión Europea. Diciendo es que a mí directamente no me afecta la crisis energética porque va más a los países de centro-norte, sí, pero es que yo luego vendo una parte importante a los países dentro de la Unión Europea, entonces ese consumo, mientras que esa situación no se normalice, pues vamos a estar afectados. Y como os decía, y seguro que en las demás charlas ya lo han comentado las cadenas, pues se está viviendo ese estancamiento de consumo que esperamos. Uno de los datos que nosotros analizamos normalmente es el índice de confianza al consumidor. El índice de confianza al consumidor, el último dato que tenemos, si no me equivoco, es de octubre. En octubre del 2022 hemos cerrado con un índice de confianza al consumidor bajo, comparado con el del 21, más bajo que en el 21. Eso también nos hace pues tocar un poco y pulsar la situación de consumo y por lo tanto somos pesimistas en estos próximos meses, sobre todo como decía hasta marzo-abril que repunte. A partir de ahí pues señalamos las principales amenazas y oportunidades que ahora ya sí vemos pues para las cadenas de hostelería. Como amenaza para la principal y la que está en el centro, el aumento de costes y la inflación está haciendo que los márgenes pues bajen. Entonces la principal estrategia a desarrollar es pues poder controlar ese margen. Y controlar ese margen solo se puede hacer o subiendo precios o controlando muy bien esa estructura de costes y poniendo el foco en todo, ya no solo en el de la materia prima, sino la mayoría de vosotros entiendo que estáis dentro del sector de la hostelería. La subida que ha habido de los costes de la luz, de tal, que al final en ese vida medio que se trabajaba en franquicias, en cadenas de hostelería, entre un 15 y un 20%, pues el que ahora llega a un 10 o un 12 lo está haciendo muy bien. La verdad, ahora el teórico, en el que se habla en la teoría, sí, ¿no? El beneficio antes de interés, amortización e impuestos en un restaurante pues va a estar en el 18, en el 15 o en el 20. La verdad que en estos meses encontrar cuenta de resultados de hostelería, de restaurantes, con eso EBITDA no está siendo fácil, por la subida del coste de materia prima y por la subida de la luz, que en algunos casos pues están doblando a la factura del coste de la luz del año pasado. Entonces a la hora de analizar y de ver qué se va a hacer en el 2023, pues hay que poner mucho el foco en optimizar muy bien cómo vamos a trabajar para poder mantener los márgenes o no perder muchos puntos dentro del margen para que siga siendo un negocio atractivo. A partir de ahí, problema que no estamos, amenazas que se está encontrando las cadenas de hostelería, dificultad en recursos humanos.
parece que no, si todavía estamos en una tasa de paro en España en torno al 13-14%, si tiene que haber empleados, pues la realidad es que nuestras cadenas de hostelería no lo están teniendo fácil para encontrar recursos humanos. Sigue habiendo una rotación importante y está siendo muy difícil atraer el talento de personal cualificado a la hostelería. Entonces también se está poniendo mucho en el foco en estrategias, en plan de acciones para poder atraer esos recursos humanos, para poder atraer ese talento. Y la tercera amenaza o el tercer punto a tener en cuenta es que ya se empiezan a devolver los préstamos, los ICOs, tal, y eso en la cuenta de resultados, en la línea del EBITDA no llega, pero por debajo, en intereses y en la tesorería de las compañías, pues hay que estructurarla muy bien, para que no, al final vosotros lo sabéis mejor que yo, las empresas o mueren porque la cuenta de resultados no es positiva, o mueren porque le da un infarto, y el infarto es que se quedan sin tesorería. Entonces las previsiones de tesorería realizadas para el año que viene tienen que ser importantes y con un horizonte de meses para no morir en ese camino porque no estamos bien estructurados financieramente. Oye, ¿eso qué significará? Pues reestructurar deuda, ampliaciones de capitales, entradas de socios, como estamos viendo en algunas cadenas, dar entrada a capital riesgo, dar entrada a socios financieros. Cada uno tendrá que marcar su estrategia, pero lo que está claro es que tendremos que tener un plan muy prudente para poder aguantar esa hoja de tesorería, sobre todo en esos primeros meses del año. Luego, claro, como todo, esto a nivel general, hay en los primeros meses del año que en algunas zonas será mejor y en otras será peor. Lo mismo que ahora diciembre, en Madrid será muy bueno y en otras zonas no es tan bueno. Pero a nivel general sí que por favor tengamos en cuenta esa hoja de tesorería en el 2023, sobre todo en el apartado de esa devolución de crédito. Pero no solo son amenazas las que tenemos para 2023, también vemos algunas oportunidades, y las oportunidades fundamentales que vemos es eso. El consumo creemos que sí que puede pegar un empujón a partir del segundo trimestre del año. Oye, que el turismo está volviendo, lo estamos viendo a nuestras ciudades, y el turismo consume y consume bien, entonces aprovechemos esa oportunidad. También tenemos la oportunidad que los bancos están regando de dinero el mercado, o sea, al final son el corazón que va bombeando dinero, y ahora mismo el corazón a priori y a corto está sano. Entonces aprovechar que hay esa liquidez financiera en el mercado para estructurarnos bien y marcar ese plan de negocio, ese plan de estratégico a 3-5 años, donde en ese plan estratégico esa hoja de tesorería sea importante y donde estructuremos muy bien tanto las inversiones como cómo vamos a financiar esas inversiones. Y por otro lado, sí que estamos viviendo que hay oportunidad inmobiliaria. La gente ha vuelto a las calles, hay cadenas que han salido, locales que se han quedado disponibles con alquileres, no todos, pero algunos con alquileres muy razonables, incluso con alquileres que no veíamos hace años. Entonces puede haber una oportunidad ahí, y también hay oportunidad en los centros comerciales. Entonces aprovechar, se están negociando con operadores, con promotores, y ver si tenemos ahí algún hueco para entrar en centros comerciales que puedan ser también motor durante los próximos años, negociando en condiciones de alquiler, de aportaciones de inversión para la adecuación o de los puntos que entendáis, pero sí entendemos que puede haber una oportunidad. En cuanto a tendencias del mercado, ¿qué vemos que van a ser las tendencias del mercado en hostelería para el 2023? Bueno, por un lado yo creo que ya ha quedado más que demostrado que el canal organizado va a seguir subiendo, va a seguir creciendo. O sea, el canal independiente, pues sí, en determinados segmentos y con determinados modelos de negocio se mantiene fuerte, pero el crecimiento está siendo a través de cadenas, ya sea cadena propia, cadena organizada, pero trabajar y estructurarse como cadena organizada. Cada vez va cogiendo más peso. Hay estudios que realizan desde KPMG hasta otro organismo, otras empresas que lo demuestran. Hace poco se presentó, a finales de noviembre se ha presentado un estudio y refleja bien esta situación. Luego, como decíamos antes, hay que poner el foco en margen, o sea, foco en la cuenta de resultados. Cuando la cuenta de resultados tipo que teníamos en hostelería era coste de producto el 30, personal el 33, alquiler el 10, varios entre un 5 y un 10, EBITDA entre el 15 y el 20, ahora esos costes son muy teóricos, entonces hay que poner el foco para no desviarnos mucho de los ratios que entendemos que son los óptimos para nuestro negocio, y así lo están haciendo. Luego, es cierto que cada vez el cliente está más informado y al cliente hay que aportarle valor. En la crisis del 2007-2008, muchas de las compañías que crecieron estaban basadas en precios. No creemos ahora que solo sea precio, al cliente hay que aportarle valor. Cada vez el cliente quiere más
un producto de calidad, un producto saludable, una experiencia dentro de, y eso lo debemos tener en cuenta de cara a ese 2023. ¿Vale? Luego, se lleva hablando desde pandemia y seguimos hablando de ello, transformación digital. Las cadenas cada vez tienen que aportar o tienen que tener mayores software de gestión, software de control, interacción con los clientes, forma de pago, porque al final es lo que por un lado nos permite optimizar nuestro modelo de negocio, lo que por un lado nos permite tener la máxima información de nuestro negocio y porque el consumidor lo está demandando. Entonces tenemos que actualizar y transformar nuestras compañías, en el caso que no lo tengamos, con los software que por suerte el mercado y por suerte en el segmento hostelería, ya os digo que a nosotros nos toca trabajar en moda o en servicios, pero en hostelería hay software desarrollados prácticamente para todas las necesidades. Entonces aprovechar y tener ese conocimiento y meter ese software. Ya no es como en el 2002-2003 que cualquier software informático o cualquier licencia era una millonada. Ahora no, ahora son costes que son muy asumibles para cualquier compañía, desde la que tiene 1 o 2 locales hasta la que tiene 100. Y tanto la que tiene 1 o 2 locales como la que tiene 100 pueden tener acceso al mismo nivel de software y de información. Entonces sí o sí hay que aprovecharlo. Luego, aunque es cierto que la comida saludable va cogiendo fuerza, pero el motor de la hostelería sigue siendo la comida rápida. Y de hecho hemos visto como en pandemia incluso ha seguido creciendo. Entonces entendemos que el motor de la hostelería en España pues va a seguir siendo la comida rápida. Los productos más consumidos son hamburguesa, pizza, bocadillo, tal. Pues sí que van entrando nuevos segmentos, que van entrando tal, y están en claro crecimiento, pero ahora mismo el volumen de la facturación está en esa comida rápida. A partir de ahí, creemos que van a entrar nuevos operadores internacionales, no solo lo creemos, sino que algunos de ellos están trabajando con nosotros y están ya preparando su apertura para el 2023, tanto en cadenas del segmento burger americano, que aunque diga, oye, es un sector maduro, pues el consumo dice que aguanta. Entonces sí que van a seguir entrando alguna cadena internacional en el segmento burger. Luego está claro que se lo están planteando en otros segmentos, italiano, asiático, especializado en noodle, especializado en sushi, y vemos que sobre todo en Madrid, por número de establecimientos, pero también a nivel nacional, se está consolidando la tendencia del consumo de restaurantes mexicanos. El otro día nos decían en la Embajada de México, a uno de nuestros consultores de nuestro equipo, que ya hay más de 450 locales de hostelería mexicana en Madrid, y parece que la tendencia va a seguir creciendo. No creemos que sea una moda, creemos que es un consumo que ha llegado para quedarse. Al igual que en la familia ya está arraigado, voy al americano o voy al italiano, pues en los próximos años entendemos que el mexicano va a seguir, el segmento mexicano va a seguir cogiendo fuerza. De hecho, también estamos viendo cómo ya empiezan a llegar las primeras cadenas internacionales de México. Ya había alguna de segmento de Taco Bell, tal, no sé qué, pero sí algunas cadenas en mexicano que ya están entrando a nuestro país. Y sí que podemos pensar que puede aparecer un nuevo operador de relevancia en el segmento de comida turca. Viendo los datos en delivery de las principales plataformas, uno de los productos más demandados es el kebab. Entonces, a día de hoy no hay una cadena consolidada digo, con más de 100 unidades, tal, que se esté desarrollando en este segmento. Entonces creemos que ahí puede haber una oportunidad para los próximos años. Ha habido cadenas, hay cadenas, pero creemos que ahí hay hueco para consolidar cadenas ya estructuradas con más de 100 unidades. Y luego, pues bueno, lo que llevamos viendo en los últimos años, sí que vamos a seguir asistiendo a movimientos corporativos, fusiones, adquisiciones. Esta mañana salía la noticia de que KKR estaba estudiando ya la venta del grupo, de Telepisa, tal. Bueno, los movimientos corporativos en hostelería se van a seguir produciendo. Algunos porque tienen que dar entrada a un socio financiero para poder crecer, ya sea minoritario o mayoritariamente. Otros porque grupos van a adquirir marcas para darle mayor valor a su grupo en segmento en el que no están trabajando, o para acoger algún competidor. Y los fondos de inversión que ya hace unos años pusieron el foco en hostelería, pues siguen viendo oportunidades para seguir entrando. Ya vimos antes de pandemia pues la entrada de fondos en Goico, el kiosco, en distintas marcas, y creemos que en los próximos años pues esa tendencia va a seguir siendo así. Así vemos el sector en líneas generales para el año 2023. A partir de ahí ya sabemos cómo los datos principales económicos, conocemos las principales amenazas y oportunidades y cómo vemos el sector. Ahora toca el turno de ver aquellas empresas que se plantean crecer
pues al final tienen dos vías de hacerlo. Lo tienen o a través de aperturas propias o a través de asociados, o a través de socios. Y a través de socios puede ser desde franquicia pura, franquicia participada, a socio financiero que entra en cada unidad. Al final es un contrato, un modelo de asociación para crecer. Nosotros lo que vamos a ver en este punto es cuáles son los aspectos más relevantes a tener en cuenta. Primero, para planteárselo, si queremos crecer en franquicia, y es saber qué es la franquicia. Segundo, internamente, qué debo cumplir yo si quiero franquiciar o si quiero hacer crecer un negocio apoyándome en socios. Que lo primero y por sentido común es que el modelo funcione. Y eso muchas veces pues es el menos común de los sentidos. Muchas empresas acuden a franquiciar o acuden a crecer cuando las unidades propias ni siquiera le están funcionando. Y eso no tiene ningún sentido. Y por último veremos los pasos que debemos dar si cumplimos esos requisitos para franquiciar. Y ya os digo que franquiciar no es solo una modalidad, no es decir, venga, yo le cedo una marca a un tercero y él que desarrolle una zona o desarrolle una unidad. No, también puede ser a través de una franquicia participada donde yo controle esa sociedad mayoritaria o minoritariamente y me apoye un socio financiero para crecer. Y el departamento de operaciones, recursos humanos, todo, pues lo tenga centralizado desde mi punto de vista. A priori, ¿qué es la franquicia? Pues la franquicia viene recogida en un Real Decreto en España, que es el Real Decreto 201/2010, que está dentro de la Ley de Comercio Minorista, y explica claramente que aquel que quiera franquiciar tiene que cumplir dos requisitos básicos. Uno, contar con la marca registrada. No sabéis la de empresas que acuden a franquicia y no tienen la marca registrada correctamente en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Entonces lo primero que debemos contar, oye, yo tengo mi marca bien registrada. Y a nosotros nos llegan casos desde Estados Unidos o de Londres o de tal que vienen a España y lo primero que le preguntamos, bueno, pero hay que registrar, queremos crecer, pues registra, que si no. Y en algún caso nos hemos encontrado que la marca ya estaba registrada por un tercero. Entonces, primero, si queremos acudir o queremos estudiar la fórmula de franquicia, lo primero es contar con una marca registrada en la clase correspondiente a la actividad que voy a desarrollar para poder cederla a un tercero. Y segundo, e igual de importante, contar con un modelo de negocio de éxito probado. Si no contamos con un modelo de negocio de éxito probado, no podremos franquiciar. ¿Podremos acudir a otra fórmula de asociación? Sí, pero no bajo la franquicia. O sea, porque lo dice claramente, oye, si yo no tengo el conocimiento de ese modelo, y el único conocimiento de ese modelo es demostrar que con éxito yo lo he hecho. Yo sé mucho de kebab, como estábamos diciendo antes, pero no he montado ninguno y ya empiezo a franquiciar. No, tendré el conocimiento cuando lo haya montado y esté dando rentabilidad a mis puntos de venta. Pues ese es el requisito básico que se pide para ser franquiciadores. Y lo habéis visto, en los últimos años, como algunas empresas acuden bajo un contrato de franquicia puro sin contar con una experiencia mínima, sin contar con un número de unidades mínima. Estamos incluyendo el requisito básico de la franquicia, porque la franquicia lo que dice es transmitirme y saber hacer de éxito. No hay una regla o una ley en este Real Decreto, pero sí hay una regla no escrita, que al menos tener 2 años de experiencia demostrando que mi cuenta de resultados funciona, y luego cuanto más número de unidades tenga, pues mejor. Había una regla que siempre utilizábamos, que era la regla de 3×2, 2×3. 2 unidades durante 3 años, 3 unidades durante 2 años. Bueno, hemos conocido proyectos que hemos desarrollado con 1 o 2 centros y que luego se han consolidado muy bien y han funcionado como un tiro. Pero es cierto que cuanto mayor experiencia pueda demostrar, pues eso voy a aportar. Lo que en ningún caso puede ser es que yo acuda a franquicia teniendo un local y teniendo 3 meses de vida o 2 meses de vida. Oye, lo he abierto en octubre y me ha funcionado muy bien, venga, voy a franquiciar. Bueno, pero ¿y cómo se va a comportar en Semana Santa? ¿Cómo se va a comportar en verano? No tiene ni idea. Puede ser fruto del efecto novedad que muchas veces pasa en los negocios, de que abro, se llena y luego no aporta nada. Entonces realmente debo tener ese modelo de negocio probado y ese modelo de negocio que aporte un modelo de sustanciabilidad, o sea, que yo le aporte una formación, le aporte una comunicación, un control, una asistencia, servicios basados en que el modelo realmente tiene un claro valor. Entonces, sí, la marca es casi como que me he visto por la mañana, pero lo importante es contar con ese modelo de negocio para poder crecerlo. ¿Eso significa que yo tengo que, si voy a franquiciar el día de mañana, garantizar el éxito a un tercero? No, ninguna cadena lo garantiza, pero sí lo que tengo que garantizar es que yo tengo unos números y unos números actuales. O sea, ahora todavía seguimos, por desgracia, trabajando mucho con los números del 2019, porque hemos tenido el 20 y el 21, inicio del 22, con la Omicron y con Filomena, con no sé qué, con tal, que han sido años muy complicados. Pero ahora ya, en este 2022, ya sí que a partir del 23 vamos a utilizar los del 22. Ya no me vale jugar con los datos del 19, porque hemos estado en situaciones excepcionales en el 20, en el 21 con Filomena, en el 20 con COVID, en el 22, en diciembre, enero con Omicron. Ya
tenemos que jugar con los datos de cómo está funcionando nuestro negocio en estos últimos meses. Entonces, si el modelo de negocio no está funcionando, pues sí podré optar bajo la franquicia. Si no me está funcionando o tengo un modelo muy nuevo, pero quiero apoyarme en socios, ¿lo podré hacer? Sí, pero no bajo el contrato de franquicia. Tendré que dejar muy claro que es una relación donde el que se quiere unir a mí lo hace en unas condiciones de pilotaje, donde no demuestro que tengo modelo de éxito, donde lo que te digo es, oye, tú reconoces que mi modelo está en pilotaje y te quieres unir a él. Y cuando juntos pasemos este periodo de pilotaje y lo convirtamos en éxito, pues franquiciaremos. Es tan sencillo como eso. ¿Qué pasa? Que muchas cadenas no lo utilizan, sino no, directamente venga a franquicia. Oye, no, que franquicia te lo dice claramente, que tienes que darle un negocio que funcione, que demuestres que funcione. No lo haré. No, o nuestra recomendación es que no lo hagáis, luego cada uno puede hacer. Y esos son los requisitos básicos que en una relación de franquicia. Pues la relación de franquicia no hay ni más ni menos, como decíamos, que una fórmula de crecimiento apoyándome en socios locales. Pues en esa fórmula de crecimiento al empresario principal, al que tiene el modelo, al que tiene la cadena, se le exige ceder una marca y transmitir ese saber hacer a través de formación, comunicación, control y asistencia de forma continuada, durante toda la vida del contrato. No me vale, no le he cedido la marca, lo he formado inicialmente, ya me olvido de él. No, si lo hacéis, tampoco será bajo el régimen de franquicia. Será un contrato de licencia de marca o el que decidamos, pero no bajo franquicia. A cambio de eso, si yo cedo mi marca y si yo cedo, transmito mi know-how, mi saber hacer a través de esa formación, asistencia, comunicación y control, el franquiciado lo que se compromete es primero a seguir las directrices que yo le marco en cuanto a marca, local, estructura de personal, oferta comercial. Yo le marco todas las directrices y lo tiene que hacer como yo le digo siempre que sea en condiciones competitivas. Yo le puedo obligar a comprar a proveedores, pero a comprar a proveedores en condiciones competitivas. Lo que no vale es que si ese agua vale 30 céntimos, yo le obligo a comprarlo a 70, no tiene sentido, ni a 55. Tendré que darle condiciones competitivas, si no va a tener la libertad de salirse e incluso pues puede dar lugar a resoluciones contractuales. Entonces sí, le puedo marcar el camino a seguir en condiciones competitivas y sí, a cambio de esa relación de franquicia, las cadenas lo hacéis porque os ayuda a crecer más rápido y ayuda a tener una línea de ingresos adicional. A nosotros nos llega muchas veces al despacho de empresas que nos dicen, oye, no, yo quiero franquiciar, pero a mí lo que me motiva a franquiciar es que voy a ver mi negocio en otro sitio. Eso te motivará los 3 primeros meses, pero lo que realmente tiene que motivar es que esto es una línea de negocio nueva y hacerla rentable. Y esa línea de negocio se hace a través de un fee de entrada que se paga por pertenecer a la red, un canon de entrada o derechos de entrada, tiene distintos nombres, por unos royalties de explotación que se van a pagar por la asistencia continuada que presto y luego por rápeles que pueda tener con los proveedores. Es normal, todas las cadenas tienen, pero vuelvo a lo mismo, siempre que se mantengan en condiciones competitivas. No puede ser que yo venda más caro a la cadena que si lo comprara por fuera, sino ya tenemos un problema. Esos son los ingresos principales que tiene una central franquiciadora que la anima a crecer. Voy a tener un fin de entrada que normalmente ahí va a haber poco margen porque me lo voy a gastar en formarlo, en asistirlo inicialmente, en tutorizar el local durante el primer mes o 2 meses de vida, en el plan de lanzamiento. Es más, por tener recursos para poder abrir esa unidad, y luego los ingresos van a venir por el royalty de explotación, que me va a dar ingresos suficientes para poder tener esa estructura de control, y voy a tener un margen, y voy a hacer por esos rappel que pueda conseguir por volumen, donde repartiré una parte a mis franquiciados y otra parte lo tenga la central para poder aguantar la estructura que la compone. A partir de ahí, también hay cadenas en hostelería donde tienen un ingreso adicional que es porque se establecen como obrador propio, y ellos son los propios proveedores en parte del producto. A mí si me preguntáis, pues yo lo haría una vez que tenga suficientes locales. No empezaría siendo obrador y luego abriría cadena de franquicias, porque ya lo hemos vivido. Y al final lo que decíamos, lo que estábamos diciendo al principio, puedo morir de falta de tesorería, porque un obrador, si no tengo el consumo garantizado, es una estructura de coste importante. Entonces muchas de las cadenas lo que hacen es, oye, o me espero ya abrir un obrador cuando tenga el consumo consolidado, o lo que hacen muchas, me voy a obradores subcontratados. O sea, voy a garantizar la calidad del producto, voy a garantizar la estandarización del producto, pero me apoyo en obradores que hay buenísimos en España. Y no tengo yo esa estructura de costes fijos. Pero imaginaros las cadenas más grandes que penséis en el sector hamburguesería tal. No tienen obradores propios, tienen acuerdos con obradores, con proveedores locales, que son los que le hacen el producto de acuerdo a las directrices que ya marcan. ¿Qué consiguen con eso? Pues su riesgo financiero es muy bajito,
porque yo está variabilizado, lo hacen en base a mi receta. Por supuesto, hay que hacerlo con unos controles, con una auditoría importante para que esas recetas no se varíen y le mande la croqueta de jamón y a los 6 meses no venga jamón en la croqueta, pero si yo tengo esa auditoría y ese control, a priori, ¿para qué me voy a meter en una estructura de obrador propio? Otra cosa, oye, que ya lo tenga como negocio o que sí, que ya tenga un consumo garantizado y ahí habrá una línea. Y hay cadenas que lo han hecho, pero también hay cadenas que lo han hecho y no lo han hecho optimizándolo muy bien en tiempo y eso lo ha supuesto en un problema, incluso en algunas, pues siendo modelo de negocio al cliente final importante, interesante, pero lo ha hecho quebrar por el obrador. Y nos acordamos de casos de arrocería, de tal, donde el modelo era muy bueno, pero el obrador era una fuente importante de lo que ganaba por un lado me lo llevaba por otro. Entonces lo debemos tener en cuenta. En resumen, la relación de franquicia no es una relación más que de crecimiento para un empresario que quiera hacerlo y en vez de hacerlo con unidades propias y con recursos propios se quiere apoyar en un tercero. Las ventajas principales van a ser que voy a crecer más rápido, que no voy a tener riesgos financieros porque me voy a apoyar en las inversiones de otros, pero tiene una desventaja también y una desventaja importante, que estoy poniendo mi marca en manos de un tercero. Y si no le doy mi marca, no le doy mi marca, si no selecciono muy bien a ese tercero, me puede quemar la marca en una zona. Si a mí me preguntaría cuál es uno de los principales fallos que ha vivido en franquicia en los últimos 20 años, y nosotros también, no es que nosotros no lo hayamos hecho, que no ha habido buena selección de franquiciados, que muchas veces las cadenas más que seleccionar han captado. Entonces, si yo capto franquiciado y yo no selecciono muy bien y estudio muy bien la zona donde lo voy a montar, pues seguramente ese sitio cierre. Y lo que parecía que era un éxito de una apertura más, que a todos nos gusta mucho, se convierte en un problema. Porque problema de cierre, problema reputacional, problema con ese socio que había montado. Entonces, que lo tengamos en cuenta y que realmente vayamos más a una selección que a una captación. Porque, como os decía, a cambio de ceder mi marca, de transmitir mi saber hacer, a través de ese contrato, el franquiciado se va a comprometer a esa serie de obligaciones financieras, canon, royalty, hay un royalty adicional, que es el royalty de marketing, que ese royalty de marketing lo pone todo el mundo, pero es para reinvertir en la cadena, no es fuente de ingreso, pero no fuente de beneficio directo para el franquiciador, sino que se tiene que comprometer a reinvertirlo. Es más, si alguno de vosotros lo planteáis, pues nosotros recomendamos que sea en una cuenta independiente y que esté muy bien justificado donde están las partidas que salen por esa cantidad, porque muchas veces se mezclan y eso puede dar lugar a conflictos con franquiciados, y hemos visto como en los últimos meses pues ha habido algún conflicto sonado con franquiciados en algún grupo. Entonces, si lo hacemos, vamos a hacerlo bien, porque el camino de franquicia, oye, es un camino muy chulo, un camino que me va a permitir crecer la empresa, pero no es un camino de rosa. Nos vamos a encontrar muchos problemas por el camino, franquiciados que no funcionen en el tiempo que debían, tal. Entonces lo tenemos que tener muy bien estructurado, porque todas las cadenas, todas las que os imaginéis, han tenido cierre, y todas las cadenas que os imaginéis han tenido algún problema con algún franquiciado. Entonces, cuando llegue esa hora, que si nos convertimos en una cadena, pues más de 100 locales, más de 200 locales, vamos a tener, pues que estemos muy bien estructurados y hayamos hecho las cosas muy bien, no lo hayamos hecho a lo loco, ¿vale? Entonces, esas son las obligaciones financieras principales que va a tener el franquiciado con nosotros. Y como os decía, las obligaciones no financieras van a ser que va a tener que seguir todas las directrices que yo marque. A partir de ahí, hay muchas veces que se nos pregunta, bueno, ¿y yo puedo fijarle el precio final al cliente, al franquiciado? No. O sea, yo le puedo recomendar un precio, yo le puedo marcar un precio máximo, pero no le puedo fijar un precio, porque estamos hablando de empresarios independientes, donde si yo fijo precio, estoy incumpliendo alguna de las leyes de competencia entre empresas. Entonces, sí, lo normal es, oye, si el franquiciado se va a meter conmigo, pues se va a dejar orientar por la política de precios que yo le marque. Sí le podré fijar el precio en promociones, pero promociones a los que también se tendrán que adherir. Pero yo no puedo dar una fijación de precio final, sí, como os decía, una fijación de precio máximo. El precio mínimo viene marcado, bueno, pues por el precio de compra. Si vendo por debajo del precio, pues ya tendré otro tipo de problema. Entonces, esta es la relación, esto es lo que debemos saber si queremos franquiciar, que sepamos que no hay una ley específica de franquicia en España, que lo que hay es un Real Decreto dentro de esa ley de comercio minorista, que sepamos que lo que dice ese Real Decreto, aparte del compromiso de ceder la marca y de formar, asistir, controlar y comunicar a los asociados, es que hay que entregar una documentación con 20 días de antelación a la firma de cualquier documento precontractual o contractual,
que también es relevante tenerlo en cuenta, porque muchas franquicias salen, venga, y a firmar un contrato. No, que desde el 98 se está diciendo que hay que marcar un dossier y que hay que entregar por escrito, donde le marque una serie de puntos para que él conozca bien dónde se va a meter. Lo que ahora está tan de moda con la hipoteca es que primero me llevan a notaría para saber lo que voy a firmar y a los 2 semanas o 3 semanas vuelvo a firmar, pues eso en franquicia se lleva haciendo desde el 98, para que luego no digan que no, es que me engañaron porque me la dieron en el primer momento. No, oiga, se le ha dado una documentación, ha tenido un periodo de estudio y usted ha decidido si lo monta o no lo monta, porque cuando a alguien le va mal en franquicia, lo primero que dice que me han engañado, esto no es lo que esperaba, tal. No, mire, usted está, aquí están todos los datos, aquí están los datos de las unidades abiertas, aquí están, y lo tengamos bien estructurado. Las relaciones de franquicia fundamentalmente son contratos a 5 años, también hay contratos que pueden ser a 10, normalmente lo que depende es de ese retorno de la inversión. Yo mi contrato de franquicia lo marcaré de acuerdo al retorno medio de la inversión y darle un margen para que el franquiciado gane dinero. No tiene sentido, como nos ha pasado muchas veces, han venido al despacho relaciones de franquicia con contrato a 1 año, cuando son inversiones de 300.000 euros y se recuperan en 4. Oye, pues si la recuperación media es 4, déjele usted al menos 7, 8 años de contrato, que recupere lo que ha invertido y gane. Y lo peor es que hay gente que lo firma. Entonces, si el día de mañana vaya a establecer una relación de franquicia, lo que debemos hacerlo es, ¿cuál es el periodo medio de recuperación del modelo que hacemos? 3 años, 4. ¿Qué margen damos? Pues ahí va a estar estipulado el contrato, no menos. No tiene sentido. Son contratos que suelen ser de renovaciones expresas. Oye, lo renuevo por el mismo periodo. Lo que tampoco es así, muchas veces nos preguntan es, yo tengo que garantizar que hasta que no recupere la inversión no le puedo quitar la franquicia. No. Usted pone la duración del contrato, que suele ser igual para toda la red, de acuerdo a un retorno medio. Pero si el franquiciado lo está haciendo mal o tal, pues esa relación de franquicia hay que cortarla. No voy a esperar a que mi marca siga haciéndolo peor. Entonces lo debemos tener en cuenta. Como decía, son retornos, son contratos con una duración que permitan recuperar la inversión y tener un margen. A partir de ahí, a partir de eso, ¿cuáles son los aspectos fundamentales a tener en cuenta si yo quiero franquiciar? Primero, como os decía, el aspecto fundamental para poder franquiciar es contar con un modelo de negocio que funcione, que sea de éxito, pero eso no es suficiente para franquiciar, porque no es solo contar con un modelo de negocio que funcione, sino que es contar con un modelo de negocio que realmente aporte valor en el mercado y que presente elementos diferenciales. Oye, puedo contar con un modelo que he tenido la suerte que empieza a funcionar unos meses, pero realmente ni aporta ese valor ni tiene esa diferenciación. Entonces debemos pensar, oye, realmente yo estoy aportando algo de valor al mercado, porque lo primero que va a hacer cuando salgáis ya no a gastar el cliente final, sino a seleccionar asociados, a seleccionar franquiciados, lo primero que va a pasar es que van a comparar con otras marcas. Y por desgracia, si soy nuevo, con marcas que en España ya son muy potentes, que el segmento de la hostelería en España es de los segmentos más fuertes que tenemos, ya casi en cualquier sector, en americano, en italiano, en asiático, ya hay cadenas que se están consolidando. En tailandés, o sea, entonces no vamos a tener esa suerte de los que empezaron hace unos años con la hamburguesa gourmet, o los que empezaron hace unos años con la pizza o con el italiano, con tal. Entonces realmente aportamos algo que aporte valor y que sea diferente, sí, pero eso tampoco es suficiente. Si queremos franquiciar, la experiencia nos ha dicho que además tenemos que hacer que haya dependencia con el franquiciador, pero dependencia constructiva, no es dependencia sujeta a un contrato. Oye, que tengo que tener un buen contrato, pues sí, tengo que tener un buen contrato, pero no es por contrato, es porque realmente dependa de mí en que le estoy dando buenas condiciones de compra, depende de mí en que la imagen de marca que tiene mucho reconocimiento y le interesa, dependa de mí, como hacen algunas cadenas, incluso a nivel operativo, porque los locales, las maquinarias, los rótulos tal son míos, yo lo que hago es se lo arriendo, se lo pongo en régimen de comodato a los asociados. Tengo realmente que aporto valor y aporto dependencia. Aporto dependencia, como decía, competitiva, no dependencia por, oye, lo haces porque yo te lo digo en el contrato, o lo haces porque traes que comprar estos proveedores, porque al final, si no somos competitivos los primeros meses del asociado, pues sí, va a estar con nosotros, pero a partir del sexto, séptimo, octavo mes, cuando aterrice va a decir, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces, para mí la clave del éxito, para poder franquiciar, es contar con ese modelo de negocio de éxito probado, pero que aporte valor, que aporte dependencia y que tenga un tercer aspecto, y sobre todo en hostelería,
que es que permita estandarizar los procesos, que sean modelos de negocio y me vaya a permitir, lo voy a decir coloquialmente, que las operaciones sean para tontos, que sea todo sota, caballo, rey, porque en cuanto tú creas un modelo y lo quieres hacer crecer a terceros con recursos humanos externos que no controlas el día a día, tal, como tú le des mucha autonomía, el modelo lo pueden desviar, a lo mejor con toda su buena voluntad, pero si tú le das autonomía en la salsa, le das autonomía en la carne, le das autonomía en tal, al final deciden un día ponerle más sal, o ponerle limón, o ponerle pimienta, y realmente se están acabando con esa estandarización que debe reinar en todo desarrollo de franquicia. Esos son los aspectos que si el día de mañana os planteáis hacer crecer vuestro negocio, tened en cuenta, aportar valor, aportar dependencia y que sean modelos de negocio estandarizados. Si así lo queréis hacer y realmente queréis apostar por el modelo de franquicia, no vayáis a franquiciar directamente. Primero ver cuál es la fórmula que más os interesa. Como os decía, hay muchas cadenas que hemos desarrollado a través de franquicias participados, donde la matriz ha controlado la mayoría de cada sociedad. Entonces, ver qué es lo que nos interesa y a partir de ahí hacer un análisis del mercado. Oye, ¿cuáles son las cadenas que ya están franquiciando en mi segmento? Ver cómo lo hacen, ver qué es lo bueno y qué es lo malo, qué ofrecen y qué exigen. Con eso definiré mi modelo y cotejaré financieramente si el modelo que he definido es atractivo en base a los ratios medios que tienen las cadenas competidores. Una vez hecho eso, prepararé un plan de desarrollo, lo normal que primero haya un plan de pilotaje, con un número de unidades reducidas para controlar que lo que estoy definiendo tiene sentido. Y ya con mi plan de desarrollo, viendo la viabilidad financiera para mí como central, pues sí, tendré que tener una buena documentación informativa, operativa y jurídica, bien protegido en dossier, en contrato y en manual. Y a partir de ahí, pues poner todo ese plan de acción en marcha. Bueno, muchas gracias, espero que no os haya aburrido mucho y a vuestra disposición, ¿eh? Gracias.